Para empezar el capítulo que hoy quiero explicarles, vamos a hablar de lo que se conoce como expresiones algebraicas, ¿correcto? Expresiones algebraicas. Bueno, para empezar desde ahí, aquí llamamos expresión. ¿Qué es una expresión? Bueno, una expresión es un conjunto de términos, ¿correcto? Ya que se pueden estar sumando o restando cualquiera de ellos. Las expresiones las voy a separar, ¿correcto? Es decir, para mí tenemos expresiones algebraicas que a su vez la puedo llamar de esta manera. Expresiones algebraicas racionales. Y existen expresiones algebraicas irracionales. A ver, empezamos a entender esto porque sí, si viene teoría, no nos queremos que nos agarre por ahí. Las expresiones algebraicas racionales, como característica, es que sus exponentes son números enteros. No olvidar, por favor, ¿cuál es la característica de las expresiones racionales? Que los exponentes de sus variables son números enteros. Pero tú sabes que un número entero puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, ahí vamos a separar en dos. Existen dos tipos de expresiones algebraicas racionales. Tenemos las expresiones algebraicas racionales llamadas enteras. Y tenemos las expresiones algebraicas también racionales, pero a estas las vamos a llamar como fraccionarias, ¿correcto? O sea, hay dos tipos, las enteras y las fraccionarias. Ojo que estamos en racional. ¿Qué significa eso? Que el exponente es un número entero. Aquí, obviamente, se le llama expresión algebraica racional entera, es porque los exponentes, todos, son obviamente números enteros, no negativos. Es decir, no hay ningún negativo como exponente de las variables. Por ejemplo, 4x a la 7 más 5x al cubo menos 7x al cuadrado más 9. Una idea de expresión algebraica. Es una unión, conjunto de términos unidos por signos de adición y sustracción, en donde el exponente en este caso es un número no negativo. Profesor, el de acá no tiene variables, sí tiene, pero se sobreentiende que está elevado a la 0. Correcto. ¿Por qué se llama expresión algebraica racional fraccionaria? Porque basta que uno, mira, vuelvo a escribir lo mismo, hasta ahí. Pero basta que de repente la variable aparezca como denominador, o tal vez aparezca la variable con un exponente negativo. Ya sea que aparezca en el denominador, por eso fraccionario, o ya aparezca con exponente negativo. ¿A quién me refiero? A la variable. Obviamente es una expresión algebraica racional fraccionaria. Y ahora pasamos a las expresiones algebraicas irracionales. ¿Por qué se le llama irracional? Porque los exponentes no son enteros, ¿no? Es cuando los exponentes no son números enteros. O sea, ¿es un número fraccionario, profesor? Sí, un número fraccionario. Como por ejemplo, 3x a la 1/2, una expresión fraccionaria del exponente, más 5x al cuadrado más 9, ¿no? Por decirlo así. Ya hay un exponente fraccionario. Chicos, el exponente fraccionario lo vimos en exponentes. ¿Qué cosa genera el exponente como fracción? Una raíz. Entonces ya puede aparecer el exponente como fracción, o tal vez puede aparecer el exponente como una raíz cuadrada de x más 5x al cuadrado más 1. O sea, ya sea de repente que aparezca como exponente fraccionario, o que la variable está afectada por un signo radical, ¿correcto? Perfecto. Esas son expresiones algebraicas. El día de hoy voy a trabajar con algo que está dentro de este esquema, señoritas. ¿Cuál, profesor? Aquí. Lo voy a poner de rojito, le voy a poner su nubecita, porque todo esto, chiquitas,
Todo esto va a hablarme de lo que conocería a continuación con el nombre de ¿qué? Polinomio. Esa es la definición de polinomio. Señores, entonces hablemos ahorita acerca de polinomios. Polinomios. ¿Qué es un polinomio? Ahí está la definición. Voy a poner así. ¿Qué es? Es un EARE. ¿Qué significa EARE? Expresión algebraica racional entera. Señoritas, el polinomio como notación, ¿cómo se escribe? Se usa cualquier letra mayúscula. Cualquier letra mayúscula. ¿Correcto? Y obviamente es la secuencia de varios elementos o términos que tienen las variables y lo que no tiene variable. Lo que está acá adentro, por si acaso, se le conoce con el nombre de indicador de variable. Nos va a decir quién en mi expresión está utilizando o se está mostrando como una variable. Bien, en todo polinomio, obviamente, de acuerdo al número de elementos, de acuerdo a la cantidad de su estructura, lleva varios nombres. Un polinomio de un solo término se le llama monomio, es decir, su clasificación, por ejemplo, ¿no? Clasificación. De la clasificación de los polinomios, por ejemplo, según la cantidad, según el número, por ejemplo, a un polinomio de un solo término se le conoce con el nombre de monomio. Si de repente yo al 3x al cuadrado le aumento un 7x, tenemos dos términos llamado binomio. Si de repente al 3x al cuadrado más 7x le aumento de repente una cantidad constante 7, a eso le llamamos trinomio. Bueno, y así sucesivamente. El resto simplemente le llamaremos como polinomios, ¿no? A partir de ahí. Listo. Muy bien. De acuerdo ahora a su grado, la clasificación de acuerdo a su grado, de acuerdo a su nombre, a su cantidad de elementos. Ahora, de acuerdo a su grado existen, por ejemplo, los famosos grados. Grados en un monomio. Vamos a estudiar ahora solamente el monomio, señorita. Solo el monomio. Existen dos tipos de grados. Lo que se conoce con el nombre de grado absoluto. Y tenemos lo que se conoce con el nombre de grado relativo. Con respecto a lo que se conoce como grado absoluto, llamado como GA de la expresión, y grado relativo como un GR, ¿correcto? ¿Qué viene a ser el grado absoluto como definición? ¿Qué es el grado absoluto? Se le llama grado absoluto, ¿a quién se le llama grado absoluto? Eso es la suma de exponentes de quiénes, de las variables de mi expresión. ¿Y qué vendría a ser, por ejemplo, grado relativo? Es el exponente de la variable indicada, Listo. Entonces vamos a colocarte un ejemplo para que lo entiendas mejor. Un polinomio P de x, y, y tenemos 5x al cuadrado más y al cubo y z a la 6. Quiero preguntarte algo. Tenemos, por ejemplo, a mí me pueden preguntar grado relativo de la x más grado relativo de la y más grado relativo de la... grado absoluto del polinomio monomio, obviamente, P. ¿Qué vendría a ser el grado relativo de la letra x, señorita? Solamente 2 porque es el exponente de 2, de x, ¿verdad? El grado relativo de la y sería solamente 3. ¿Y cuánto valdría el absoluto que significa la suma de los exponentes de las variables? ¿Cuánto sería? 2 más 3, 5 nada más. Tendríamos 5 más 5, ¿cuánto sale todo? 10, y es la respuesta. Quiero hacer una pregunta, a ver. Definición de grado, Álvaro. ¿Recuerdas? Definición de grado.
No, grado he dicho grado. Definición de grado. De acuerdo. Uy, a ver, señoritas. Definición de grado. A ver si lo tiene su teoría, lo que sea. Definición de grado. ¿Cómo se define grado? Sabemos que es el exponente de la variable, pero ¿cómo se define un grado? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué te pregunto? ¿Qué pasaría? A ver, ¿qué me responde si te digo grado relativo de z? ¿Qué se responde? Importante acá. Le ponemos acá un asterisco, pues importante. ¿Ah? ¿Cuánto le ponemos? 0, Z. 6. Claro, z, pues z. A ver. 6 dice Álvaro. Mayorno. ¿Nombre cambió? David, todavía no, está pensando. Pequeñas, Martita. Maylin. No hay. ¿Qué se le pone entonces? Nulo. No hay, no existe. Nulo, no existe. Ah, no. O 0, ¿qué le pongo? Se refiere al polinomio, ¿no? Con la imposibilidad penal. La respuesta es que, obviamente, acá la respuesta es no tiene. ¿Pero por qué? Y ahí voy justamente a la definición. ¿Por qué? Primero no tiene porque la variable z no está en el indicador. Primera cosa que darse cuenta. Que todo aquello que no está aquí no es variable. ¿Correcto? ¿No? ¿Estamos bien así? Perfecto. Ahora, ¿por qué digo no tiene? Definición de grado. Cualidad inherente solo atribuida, cualidad que se le atribuye solo a las variables. O sea, grado es una cualidad que solo se le atribuye a las variables. Por tanto, los coeficientes o las cantidades constantes, así sea letra como parezca, no tienen grado. ¿Por qué? Para empezar, z no está acá en el paréntesis, z no es variable. ¿Cierto? Entonces, todo lo que no es variable que vendría a ser coeficiente, ¿verdad? Entonces, los coeficientes no tienen grado. Porque el grado es una cualidad que solamente se le atribuye a la variable. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pasamos ahora a cómo se comportará de repente el polinomio. Grado. Dime. Te explico, a ver. Aquí. 2 más 3 pequeño. Muchísimas gracias, Martita. Gracias, porque obviamente grado es 2 más 3 nada más. Que es 5 más 5, 10, no cambia ahí la suma, tranquilo. Un pequeño error cuando le he puesto nada. Era un 5, era un 3 que parecía 5. Así es. Ya. Sí, a veces la mano te traiciona, hijo. Muy bien. Vamos ahora a hablar de grado de un polinomio. Obviamente un polinomio ya no tiene un solo término, tiene varios o no. Entonces, la definición cambiará, profesor, porque acá usted me habló de grado absoluto, me habló de grado relativo. ¿Cambiará esas dos definiciones? Yo creo que no. Con respecto en el grado absoluto, cuando hable de grado absoluto en un polinomio, hablaré que es la máxima suma, es la máxima suma de los exponentes de sus variables, es la máxima suma de los exponentes de sus variables en cada uno de los términos, en cada término. Hay que sumar. ¿Y qué vendría a ser el grado relativo entonces ahora? El grado relativo. Como ya no va a haber una sola letra, ya no va a haber una sola X, una sola Y, una sola Z, sería es el máximo exponente, es el máximo exponente de la variable indicada, de la variable que te indique, ¿no? De la variable indicada, es la que te indique aquí. Vamos a llamar grado absoluto igualito GA, como lo hemos estado hablando, grado absoluto, y hablaremos de grado relativo, colocándole obviamente GR, ¿no? GR. Muy bien. Para muestra un botón, tenemos el polinomio P de XY, 5x al cubo y a la 6, menos 3x a la cuarta y al cuadrado, menos 7 veces x a la 10,
más 11y a la 7. Te pregunto yo, a lo que tengo, dame grado relativo de la x más grado relativo de la y más el grado absoluto del polinomio p. Revisando quiénes son las variables. XY, ¿verdad? ¿Cuál es el máximo de la x? 3, 4 o 10. Grado relativo es 10. Martita, ¿se entiende? Es el máximo. ¿Cuál es el máximo de la y? 6, 2 o 7. Y con el absoluto, ¿qué tendríamos que hallar? La suma, ¿no? A ver, la sumita aquí. La sumita aquí sale 9. La sumita aquí es 4 más 2 es 6. La sumita es un solo término es 10. Y la sumita que es un solo término es 7, ¿verdad? ¿Cuál es la máxima suma, señoritas? 10. Por lo tanto, tendríamos como suma 27. Hasta ahí tenemos lo que es polinomio, características y sus grados, ¿correcto? En la siguiente pizarra hablaremos de polinomios especiales.